La Sombra. Un podcast para ser libre. Coordina Juan Lafite. La Sombra. Tírate un cable a tierra. Bueno, en mi historia personal hay un capítulo muy difícil que surge cuando mi familia atraviesa la adicción. No solo yo, porque como esto es una enfermedad familiar, tengo que verlo desde la perspectiva de la familia. Y yo no soy el único adicto que hay en mi familia. La pareja de mi hermana empezó a consumir mucho antes que yo por un tema etario, de edad. Y yo empecé a ver cómo él se deterioraba a la par mía. Pero a diferencia de él, yo no tenía hijas y él sí. Mis sobrinas empezaron a ver cómo su padre se deterioraba. Mi hermana empezó a ver cómo su pareja se deterioraba. Y yo creo, en mi profundidad, que eso me impulsó a mí a entrar en rehabilitación. Pero lo que siempre pude apreciar fue la visión desde mi punto de vista de mi hermana, ¿no? Cómo su pareja no hacía nada para detener la adicción. Cuando empecé mi rehabilitación con seriedad, empecé a ver que había madres y padres que luchaban por estar presentes. Y después en mi camino con más profundidad, ya con más tiempo en los grupos y en la rehabilitación en sí, me crucé con gente impresionante. El verano pasado tuve la suerte de ver una chiquilina con muchas ganas de vivir, con una potencia bárbara, con un intelecto bárbaro, con energía, que levantó la mano ahí en un momento y me pidió ayuda, ¿viste? Me dijo: Juan, ayúdame, no sé qué hacer. Y bueno, y la terminé internando en la clínica. Una persona maravillosa que hoy invité acá al podcast, así que bienvenida, Ceci. ¿Cómo estás? Juan, gracias por la invitación, contenta de estar acá y contenta de ese día, recordándolo, teniéndolo presente, como vos sabés, siempre. Me imaginé que te acordabas porque a mí me marcó ese día, me marcó mucho. Pero lo que más me marcó fue otra charla que tuvimos después, que más adelante tocaremos, pero nada, yo te elegí hoy porque vos sos una madre que elige estar, una adicta madre que elige estar peleando, obviamente, por su vida y por todo, pero también tenés que pelear por dos, ¿no? Correcto. Creo que siempre insisten en que esto es por uno y para uno, y estoy totalmente de acuerdo, pero en mi caso, el amor, y hablo del amor de mi hija, fue un motor para que por lo menos yo pudiera entender que estaba enferma y que necesitaba ayuda. Yo me estaba perdiendo como persona, pero a la vez estaba matando a una persona que todavía no había empezado a vivir casi. Para empezar, creo que uno de los primeros clics que hice fue cuando mi hija me pidió ver cómo podíamos hacer porque ella no quería vivir más. Y que un niño no quiera vivir más es imperdonable. Me costó un montón conectar con la maternidad. La maternidad para mí no era un disfrute, sino que era algo que yo tenía que llevar como el deber ser, y todo ese dolor que me generaba no poder ser, lo puse en ese cuerpito y en esa carita. Entonces, puse en ella toda la carga que me generaba, que yo quería otra vida para mí, y sentía que ella es la que me frenaba a que yo pudiera ser libre, porque en ese momento mi concepto de ser libre era consumir y trabajar y sentirme importante. Y ella no entraba en ese esquema de vida que mi cabeza podía, el alcance que podía tener yo en ese momento.
Totalmente, opa. ¿Con qué profundidad que arrancaste, Ceci, con toda. Justamente estábamos hablando, yo estaba preocupado antes de la charla con que Ceci no la movilizara. Obviamente la veo a los ojos ahora y la moviliza, pero qué valentía, siempre demostrándola. Yo, la verdad que hay una parte tuya que admiro, ¿no? Cuando entraste a la clínica, me acuerdo que eras media rockera, ¿no? Pucho en boca, jugando al truco, hablando con todo el mundo con una verborragia, una energía infinita. Yo decía, esta piba le va a costar, pero también veía que tenías una potencia para entender lo que te pasaba y para querer aplacarla, que sigo manteniendo lo mismo, que cuando vos quieras, esto lo haces estilo de vida, ¿viste? Hoy en día te veo trillando y te veo metiéndole a la recuperación, haciendo todo lo que hay que hacer, priorizándola y entendiéndola, ¿viste? Una vuelta estamos hablando de política, no vamos a hablar de política acá porque este podcast es apolítico, pero pertenecemos al mismo bando político y nos cagamos de risa discutiendo de política dentro de la clínica, que estaba prohibido, los dos transgrediendo, y vi que tenías una velocidad mental absoluta. ¿Vos ves tu capacidad mental, Ceci, en la vida? Esto de la libertad que hablaba, porque la libertad es un concepto difícil de entender, ¿no? Sí, la libertad es un concepto difícil de entender, pero más difícil de sentir para mí. Porque yo sentía la libertad de manera errónea. Hoy, en el proceso de recuperación bastante verde, pero igual estoy entendiendo y sintiendo la libertad de una manera totalmente diferente. Y mi capacidad mental, yo siempre fui de las personas que me tiré abajo. A mí, como que necesitaba enaltecer mi ego con otras cosas porque yo me sentía menos siempre. Entonces, es una pregunta difícil de contestar para mí, pero no sé si me considero que tengo cierta capacidad intelectual, pero sí siento que siempre estoy interesada por aprender, por saber, me gusta el conocimiento, me gusta conversar con personas que yo considero que tienen una capacidad intelectual alta. Me encanta. Y bueno, creo que mal no estoy, pero me cuesta a mí asumirme. Yo creo que sos viva como una lechuza y creo que esto de entender, acá hay un paradigma, ¿no? Hay dos paradigmas que luchan. ¿Qué es ser libre? ¿Drogarse es ser libre? ¿Romper reglas es ser libre? ¿O entender y hacer caso y seguir una disciplina de recuperación es ser libre? ¿Qué es lo que te hace más libre? Para mí el adicto lo que lo hace más libre es entender lo que le pasa y amoldar su vida hacia la cultura que más le sirva, ¿no? Yo no creo que en la droga haya libertad. Es algo que yo siempre me imaginaba, ¿no? Bailando en un zambódromo con brasileras y con gente y plumas, y que la libertad era brillantina en la jeta y estar borracho por ahí, y en realidad esa era mi joda imaginaria y terminaba siempre igual, encerrado en un cuarto consumiendo. O sea, no existía todo eso. La droga no me daba esa libertad y mi inteligencia siempre me iba a llevar a otro lado, no a lo que yo quería. Totalmente de acuerdo. Bailé en un zambódromo igual en Río de Janeiro. ¿Con brillantina con y mucha plumas? brillantina. Qué envidia, vos, qué envidia. No dejé gustos por el camino. Pero cuando me di cuenta que la droga no era la libertad, cuando iba a la boca llorando decía no quiero, y lo tenía que hacer igual. Cuando me sentaba en una partecita de mi casa que no he vuelto a apoyar mis muslos ahí, y no podía moverme, me quedaba el cuerpo tieso. Claro. Y ahí me di cuenta que había perdido la libertad, que tenía cero libertad. O sea que los conceptos que manejabas en la cabeza no te estaban llevando hacia donde vos querías. No. Y bueno, empecé a sentir que lo mejor era que yo sabía parar. Entonces la única forma de parar era tratando de eliminar mi vida. Exacto. Y a su vez, para aliviar, volviendo al tema de la maternidad, sentía que necesitaba aliviar a esa nena. O sea que vos eras una especie de tranca en la vida de tu hija. Yo era un monstruo en la vida de mi hija. Monstruo. Hice monstruosidades. Vos pensás que para que una niña chiquita diga, mamá, para que vos estés bien, necesito no vivir más. Claro. Desesperadamente, no telenovelesco. Pero la nena no se rindió jamás. Eso es lo que a mí me tiene maravillada y por eso creo que mi poder superior es y será el amor. Hoy lo elegí, hace un tiempo lo vengo eligiendo
nunca se rindió. Ante las situaciones más horribles, nunca se rindió conmigo. Yo no tendría que haberle soltado la mano jamás, y la que no me soltó la mano a mí fue ella. Yo conozco un poco tu historia de vida, Ceci. ¿No hay una similitud entre ella y vos? Hay una gran similitud y creo que de ahí deriva un poco el rechazo que yo tuve con ella en algún momento. No es un tema fácil. Las dos sufrimos abuso sexual de maneras diferentes. El mío fue masivo, fue algo desgarrante que me marcó. Yo a partir de ese momento no quería ser más mujer, no quería ser mujer. Sentía que ser mujer era un asco. Yo me tenía mucho asco. Por eso creo que ahí fue donde empecé a trabajar mi personaje. Después. Y cuando llegó el momento de darme cuenta de la situación de Emma, creo que fui la primera que pude darme cuenta, y la psicóloga de ella me dijo: vos la salvaste, porque sin palabras me di cuenta que ella estaba siendo abusada, con muy pocas palabras, porque tenía 2 años. Y con muy pocos indicios sentí el asco que ella sentía. Yo pude ponerme en su piel, me estoy erizando. Pude ponerme en su piel sin que me tenga que decir mucho. Está siendo abusada y lamentablemente estaba siendo abusada por su progenitor. Ceci, todo esto va a ser editado y va a ser cortado, así que lo que vos no quieras después cuando termine este coso lo sacamos, lo vas a Bien. escuchar y vas a hablar libremente, no tenemos problema. Gracias. Estás tocando temas fuertísimos y yo quiero que te sientas cómoda, ¿viste? Y si te remueve mucho esto, me pedís una pausa y te fumás un puchito. Vamos bien. Pero bueno, te agradezco que estés hablando todo. Yo también sufrí abuso sexual y es un tema que lo logré sacar muy adelante, ¿viste? Obviamente las cosas que acabo de nombrar me dejan... me da vergüenza hablar de lo que yo viví comparado a lo que hay, pero entiendo tu dolor, entiendo después todo lo que genera y la visión de mundo que nos queda cuando nos profanan, ¿no? De la forma y más a las edades y a las formas que viviste. Pero quiero hablar de la parte linda de la vida también, Ceci, de tu presente, de cómo te agarra ahora. Si sentís orgullo, me interesa saber. Si estás atravesando un idilio de amor contigo misma y con tu hija. ¿Qué sentís ahora con tus meses limpia y tu proceso de recuperación activo? Primero que nada, empezando por lo cortito, siento, que eso ya es un montón. Después, ¿qué siento? Y por un lado, responsabilidad afectiva, que eso es unas cosas que me empezó a gustar. No estoy ocupando un rol porque el deber ser así me lo impone. Estoy disfrutando el rol y para mí eso era impensado. Impensado. Hace pocas noches, sentadas en el piso jugando a Tutti Frutti, me vienen como corrientes de sensaciones por adentro que digo, estoy viviendo este momento, no lo estoy haciendo porque con los niños hay que jugar un rato. Eso me pasa que lo que más me asombra en este momento, que todavía es todo un poco prematuro, es estoy adquiriendo la capacidad de sentir. Y con respecto a mí, estoy trabajando en mi autoaceptación, mi autoestima, que necesito reforzar mucho. Creo que después de ciertos momentos difíciles que uno vivió, hay que reforzar la autoestima por un montón de motivos. Y no solo por el abuso, sino que la droga a mí me hizo sentirme conmigo misma ese monstruo que te mencionaba. Yo me sentía un monstruo. Y hoy en día estoy tratando de recuperar ese vínculo conmigo. ¿Por qué? Porque trabajando también el perdonarme. Todavía hay muchas cosas que no me perdono, cosas puntuales y cosas no tan puntuales que no me perdono. Entonces creo que queda mucho para trabajar, pero no, me levanto de mañana con una alegría. Y esa alegría, no creo que no hay otra palabra. Me siento a tomar un café con leche y respiro.
Y estoy contenta de estar viva. Hoy quiero estar viva. Estoy contenta. Me acuerdo cuando me decía lo contrario. Qué discusiones que tenía. Yo soy elefantista y también a mí me rompe un poco los cocos, y lo miro a Fernando también. Me rompe un poco los cocos cuando me vienen con el bajón, ¿viste? Y no pueden ponderar la epicidad y todo lo bueno que trae este camino, ¿no? Siempre le digo a los padres y a las madres, tengo pocas pacientes femeninas por un tema estratégico, ¿viste? Que no se mezclan los mismos sexos o géneros en la recuperación para evitar todos los posibles problemas que hay entre lo que pasa con los operadores y los pacientes. Entonces, trabajo poco con chiquilinas, pero a los varones siempre le digo, eso que vos nombrás el monstruo, ¿viste? Vos sos padre presente ahora, ¿viste? Hay un montón de adictos, son madre presente. Hay un montón de adictas que están eligiendo el otro camino, ¿viste? Pero eligiendo, que no están pudiendo elegir este camino. Exacto. Que están padeciendo la adicción y están padeciendo no poder estar presente a sus padres. Y yo no sé qué pasó antes o lo que se perdió, pero le vas a poder contar una historia de rehabilitación a tu hija, ¿viste? O solo por hoy siguiendo este camino. Me parece que está alucinante y esto me lleva a una reflexión que quiero hacer acá contigo. Estoy harto, pero ayer atendí a una madre, ¿no? Que estaba descubriendo que es codependiente y mientras yo le hablaba de la codependencia abría los ojos, ¿viste? Y yo sentía que se le revelaban cosas en su cabeza, ¿no? Y yo le decía que la codependencia era la adicción al adicto, ¿no? A aprender a vivir en torno a la droga del adicto. Y le decía que la gente juzga con un perfeccionismo al otro. Yo estoy harto de no aceptar los grises, ¿no? Este podcast se llama La Sombra y es para aceptar que tenemos una sombra, loco, que tenemos oscuridad dentro nuestro. Pero no lo digo yo, el yin y el yang es una figura mitológica de antaño que revela perfectamente que hasta en el bien existe mal y que en el mal existe bien y que es un círculo exactamente igual, de las mismas cualidades. No existe esto de ser porque vivimos en un mundo muy cristiano, demasiado cristiano a veces, y más en el juicio, no tanto en la práctica. En la práctica no somos tan cristianos, pero en el juicio sí. En el juicio señalamos los defectos y los pecados como uno. Y ni quiero saber cómo ha obrado en vos, siendo madre, luchando contra la adicción, sin saber que tenías la adicción, con un pasado terrible. Y con todos los recursos para no haber hecho todos los errores, ¿no? Porque otra cosa que nos castigamos es la cantidad de recursos. Che, Juan, sos inteligente, tenés familia, tenés todo, Juan. Tenés todo, Ceci, todo tenés para todo. triunfar está. Todo para triunfar. Y desmerece ahora esta Cecilia. No sos un monstruo, sos adicta. No, lo único que me pasa es que hoy creo que de a poco voy identificando la sombra, la admito al lado mío, pero todavía no la abrazo. Y yo creo que esa sombra necesita un abrazo de esta Cecilia de ahora. Necesita que le digan, bueno, ya está. Sí. Vas a estar conmigo siempre, pero vamos a amigarnos. Y la podés transformar. Carl Jung dice que lo que uno acepta lo puede transformar. Entonces vos tenés que aceptar esa oscuridad, eso que fuiste, ¿no? Estoy en un momento donde el empalme va siendo lento, pero estoy empezando a acercarme a abrazarme con ella. Y eso me está ayudando, me está permitiendo que fluya la recuperación. Porque cuando yo estaba espalda contra la sombra, era muy difícil que yo pudiera avanzar, porque siempre terminaba como tirada para atrás. Hoy creo que empecé a poder conectar esa sombra con este presente que lo veo luminoso. ¿Qué demás? No lo veo tampoco como ¿No es un sol radiante? Claro. Pero lo veo con cierto grado de luminosidad y me estoy tratando de amigar con esa sombra. Y una de las cosas que estoy trabajando es en el autopercibirme enferma, la conciencia mórbida de la que me hablabas vos. Sí, insoportable. Tanto, para poder decir para sentir realmente que hay muchas cosas que hice, que no es por no hacerme cargo, no es por sacarle, como decían, el culo a la jeringa, pero estaba enferma, estaba muy enferma, estoy enferma. Exacto. Solo que ahora estoy atendiendo mi enfermedad. Exacto. Y en ese momento no podía ni siquiera ser consciente de la enfermedad. Aparte que justificar el por qué soy adicto
no me va a evitar que llegue el viernes de noche o el jueves, o ya digo, los adictos arrancamos en un consumo diario, que llegue el momento de consumo y me faje. O sea, que la culpa tenga mi padre, mi madre, el sistema, o el capital, no cambia. lo que sea, no cambia nada. No. Uno tiene que hacerse cargo, más cuando otro depende, pero... claro. Ese tema también, digo... Yo insisto, es con uno y para uno, pero es increíble como lo menos pensado, porque para mí yo estaba eliminando a mi hija de mi vida, de alguna manera, bloqueando, tratando de pensar que no la tenía. Y la primera vez que decido franquear con mi familia que había vuelto al consumo, yo paré de alguna manera parcial, y cuando decido franquear en mi trabajo también, a conciencia que lo podía perder, es más, lo perdí. Ahora después quiero hablar de eso porque tengo una anécdota con respecto Bien. a eso. Pero... Fue un día que dejé a mi hija en un cumpleaños, fui a la psicóloga con el perro, un desorden mental enorme, y me puse a consumir sentada y no podía moverme de vuelta, la tenía que ir a buscar, pedí que la vaya a buscar una madre de otra compañera, y le escribí una carta. Le escribí una carta diciéndole gracias, porque con su tesón, con su forma de... no se rindió conmigo. Me a duras penas, ella me siguió pidiendo que me quede con ella, que esté ahí, que aguante. Yo sentía eso, que sus ojitos me decían, aguantá, mamá, vas a hacer... Y no sé qué sentí esa tarde cuando la dejé, el calor de la manito. Fue como, todavía tengo grabado esa sensación húmeda de la manito cuando dije, no está todo perdido. Acá hay una luz enorme. Y le escribí una carta sin darle el lujo de detalles de nada, de qué, pero que quería que sepa que ella en este momento fue un gran motor de mi decisión de recuperarme. Sí, yo lo vi y a mí ya te digo, yo hago el paralelismo con lo que veo que lo quiero mucho, porque mi familia, la ex pareja de mi padre, el padre de mi sobrina, se estuvo mucho tiempo en la familia y es como un hermano, ¿viste? Y se fue deteriorando, pero a mí me dejó un desazón en el aspecto que yo veo padres y madres que meten. Y también cuando veo que hay hijos atrás, me reatraviesa y me conmueve para los dos lados, cuando fracasan, cuando no quieren hacer este proceso y la adicción, la cultura adictiva se morfa a la cultura de rehabilitación o a la inversa. Los dos me conmueven, uno para bien, otro para mal, y me lo tomo muy a pecho. Con vos dijiste cosas, recién las dijiste, ¿no? Pero en la clínica fue la primera madre que se sentó al lado mío y me dijo, yo, Juan, no quería ser madre. Por momentos a veces me atraviesa esa idea porque siento que no estoy a la altura, porque un millón de cosas. Yo te veía muy adolescente en tu forma de ser, obviamente la adolescencia la tenías a flor de piel, pero no por elección, sino por las prácticas que llevabas, por las conductas de consumo. Pero también al mismo tiempo... te empecé a luchar, por vos y por tu hija y no te está parando nadie, ¿viste? Ahora sos un tren que va para adelante. Obviamente, vos sos muy explícita con tus sentimientos y cuando estás como el culo lo decís. Para mí, terrible herramienta, Creo que sí. Juan, estoy como el orto, pero si vos decís que usás el sarcasmo de una manera, como una espada, ¿viste? Si me lo quedo en secreto, se pudre adentro. Se pudre. Y te estoy escuchando una frase filosófica por momentos, ahí cuando tengo la suerte de compartir alguna silla al lado tuyo y te escucho con unas reflexiones brutales, ¿viste? Estás creciendo, Ceci, me realegra verte crecer. Quiero una anécdota ahí, para que no sé si te corté porque estabas por decir solo algo. una cosa que vos decías, que yo en ese momento te decía, yo no quiero ser madre o no. ¿Sabés qué? Hoy Cecilia se perdonó en un aspecto porque lo pude trabajar, lo pude hablar, tengo una operadora cra, y lo pude sacar para afuera, y una psicóloga también muy cra. Amo a mi hija, más no amo ser madre. Y hoy en día me habilito a tener el vínculo que me salga, que me nazca, y no estoy mirando a ver el manual que dice para qué hay que ser madre. Cuando tenía esa presión, nada funcionó bien y creo que la adicción fue gran parte para evadirme de que yo no podía con ese manual. Hoy dejé el manual a un costado
y me agarro de que puedo sentir y lo vivo a mi manera. La recuperación no es a mi manera, pero la maternidad entendí que tiene que ser a mi manera, porque me dedico más a sentir que a ver qué debería hacer. Y la verdad que eso me liberó muchísimo. Sí, yo creo que una madre o un padre tiene que estar presente. Después, sí, pero la sociedad condena mucho a la madre. Es que me tiene harto. Entonces, una vez más, me tiene harto el juicio, me tiene harto como la gente aparte no mide el contexto o no mide lo que le pasa, ¿viste? Nos arruina el juicio esa presión social. Es un mandato, es ¿no? Horrible. Espantoso. Este podcast quería un poco criticar eso porque todos los podcasts quiero dejar una crítica social. Esto es La Sombra. Nosotros acá es un espacio gris clarito. Vamos a ensuciar un poco a lo que nos molesta, ¿viste? El otro día estaba pensando que cómo nutrir este podcast y quería hacer un programa de quejas, ¿viste? Una tertulia de llamar a todos los invitados y quejarnos, ¿viste? Quejarnos porque esta es la parte oscura que vamos a sacar y lo vamos a hacer. Ceci, me encanta que estés compartiendo todo lo que estás compartiendo. Sé que es difícil para vos. Cuando estuviste internada, tuve la suerte de conocerte a fondo, ¿viste? Ahí de que confiaras en mí y que me contaras, ¿viste? Vos sos astutísima, ¿viste? Y empezaste a absorber de todos los operadores un poco de lo que te servía. Y a mí me encanta hablar también, entonces no tuvimos ningún problema en sentarnos. Un día llegué y me llamó el jefe y me dijo, mirá que la echaron a Cecilia del trabajo. Vos, días anteriores, me venías hablando de que querías recuperar tu trabajo. Y yo tuve que convivir contigo 4 días más o menos, sabiendo que te habían echado y no diciéndote nada porque me dijeron, che, se lo vamos a comunicar en tal encuadre, tal. Y en esos días me hablaba, ¿viste? De tu yo laboral, también una cosa que me quedé en esas anécdotas, que no te pintabas como una campeona. Decías que eras muy potente en lo laboral, pero me contaste y me dijiste una frase que me identificó, porque yo también me sentía así. Llegabas vos y eras ¿viste? Te tenían que venerar, porque nada. ¿Te acordás de tu visión? ¿Te acordás de esa crítica que te hiciste esos días? Sí. ¿Te acordás de lo que te estoy diciendo? Me acuerdo clarito del momento. Me acuerdo que estaba empezando a identificar mi personaje asociado con lo laboral. Y eso es de las cosas que más me cuesta, hasta me vino como una congoja. Mirá. Que de las cosas que más me cuesta asumir que ya no es parte de mí. Me acuerdo de esos días. Yo cuando laburaba en la barra de Tres Perros, que fue el boliche donde me hice pedazos, llegué a creer que era el mejor bartender del Uruguay, ¿viste? Dominaba la música tema por tema, hacía un chiste por cliente, vendía el Fernet mío con gas y espumoso, capuchinesco. Tenía un gorro como un gacho, ¿viste? Mi primo me miraba, me acuerdo, y me decía, loco, qué personaje. Y yo era el rey de la noche, ¿viste? Te entiendo mucho. Y después cuando dejé de drogarme, en mi otro bar, el Barbas, cuando lo puse, me di cuenta que ese Juan, que se jactaba de ser el mejor trabajador, no trabajaba una noche, 1 hora no trabajaba. Solo entraba con el personaje a la barra y este Juan nuevo lo echaba. Decía, vos loco, no voy a contar contigo porque no te fumo. Ese día me llevaste a eso, ¿viste? No se te podía decir nada. No me acuerdo qué palabras usaste. Yo creo que lo que ahí en ese momento me cayó la ficha de que yo era puro vender humo. Yo vendía humo permanentemente. Si tamizabas qué hacía Cecilia en la jornada laboral, nada. Vendía humo, teléfono, llegaba y sentía que todo el mundo decía, ¡ay, viene Cecilia! Claro. Era como que yo todo hablaba en una reunión y para mí todos estaban esperando a ver qué iba a decir yo. Todo eso me lo había creado en mi cabeza. Ese ego iba alimentándose y después lo que hacía, como lo real, lo administrativo, por lo que realmente me pagaban, no lo terminaba porque me dedicaba a, viste, como las aves esas que tienen la cola toda, a mostrar real. Un pavo real era. Cuando llegaba a mi casa tenía que hacer las tareas administrativas básicas, que para las que me pagaban un sueldo bastante importante y no había hecho. Entonces a esa hora me dedicaba a mandar mails, todo, y el consumo era gran aliado porque me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana, programaba mails para que se manden a las 8 para no quedar pegada, que estaba despierta a esa hora. ¡Qué laburo! Era más fácil laburar, en definitiva. Lo que pasa es que laburar era para mí donde te salía otro escape, y ese personaje que había en el laburo. Yo empecé a trabajar de chica en un ambiente de hombres, en la aduana. Mirá. Siempre me pavoneé para no sentirme menos. Porque en el momento que yo me sentí menos fue en el abuso. Y de ahí en más,
Yo, convertirme en hombre no estaba en mis planes, ahora que veo que se puede, pero no es mi idea. Pero no quería ser la mujer clásica, por eso también choca mucho con la maternidad. Yo quería ser diferente. Voy a decir algo muy machista, pero sos media varonil, ¿eh? Si te ves jugando al truco entre una mesa de hombres. Sos media que el lenguaje masculino ya me molesta. No sé cómo no quedar pegado con todas estas palabras en este mundo. Yo no sé cómo no quedar pegada cuando hablo, Juan. Yo quedo pegada siempre. Yo hoy disfruto de esa Cecilia, me encanta. La Cecilia fuma pucho, tío. Fumando un ¿Pero pucho, sabés tirando el 4 de la muestra, haciéndole un chiste al que le... La amo. Pero ¿sabes qué pasa? No me peleo más porque soy esa, pero en realidad quisiera ser delicada, sensual, una mujer. Ahora asumo esa Cecilia y la abrazo. Claro, vos. ¿Qué Pero problema el hay? riesgo de caer en el personaje vende humo, que estaba allá arriba siempre, que la que iba a tener la solución, porque se iba a quedar craneando soluciones para problemas, es un hilo finito, pero es cultural. Es cultural también. Y yo hice todo ese esfuerzo para ponerme en un lugar del que cuando estuve me fue muy mal, entonces quise salir del rol femenino como tal. Tal cual. Porque se había deteriorado mucho esa imagen. Entonces quise ponerme en otra posición frente a ambientes laborales que elegí. Yo estaba estudiando la carrera de Sociología y en el medio, estaba empezando segundo año y le dije al despachante de aduana que trabajaba con mi padre, yo quiero trabajar en la aduana. Claro. Dejé todo y empecé a estudiar para comercio exterior. Y ahí empecé a generar ese personaje. Con una cáscara a mí no me va a entrar nada. ¿Estudiaste en consumo vos? Estudié en consumo y a su vez en consumo fue donde yo desde un departamento de Uruguay, departamento geográfico, hacia la aduana, la gente que trabajaba en los despachos de aduana y todo, para hacerme fuerte en ese ambiente, empecé a traer tizas y vender. ¿Qué la tiró? Me peleé con las bocas de Ciudad Vieja, después no podía salir. Y claro, todo eso enaltecía a este personaje. Y bueno, y ahora ser una persona más del montón, por algo no me está saliendo tipo de trabajo de ese estilo y tengo que rever cómo me reinvento por ese lado. Creo que... Te va a resalir, Ceci, la capacidad la tenés. Es algo que hay que laburar. Yo estoy obsesionado con el concepto que trajo el podcast anterior, Toti, que la cultura de la rehabilitación tiene que morfar a la adictiva. El personaje que que hablabas y lo cultural, a mí, en uno de mis primeros laburos, yo empecé a trabajar tarde, pero tenía 21 años, ponele, viejito, empecé a laburar, y yo estaba charlando en un escritorio con otro, y me llama un compañero y me dice, Juan, te vi caminando hoy por la empresa, y no se camina así, me dijo. ¿Cómo no se camina así? No, vos tenés que caminar siempre con un papel en la mano y apurado y como en algo. Que cuando alguien te mire y te pregunte algo, tenés que decirle, pará, ya voy. Un ídolo el que te... Claro, y yo dije, ¡pa! Eso era yo. No te puedo ni ver tranquilo, mostrando que no estás laburando. Vos tenés que siempre fingir, fiasco, me decía. Una persona a la cual quiero mucho, les dice los cagatintas. Los cagatintas. ¿Por qué? No entiendo el concepto. Y cagatintas, porque vivían para la lapicera, para ese pavonearse en una oficina con carpeta, con celular, con... Bueno, pero después empecé a analizar eso en mi vida y me di cuenta que casi nadie labura el 100% del turno. Me di cuenta que la gente hace mucho fiasco, que es muy difícil meterle 8 horas seguidas, que vivimos en una sociedad un poco hipócrita con respecto a los compromisos que tomamos, ¿no? Es difícil después quebrar hacia la honestidad, hacia el compromiso, hacer las cosas bien. A mí me pasa ahora que tengo sesiones de 1 hora de punta a punta y ya ahí no hay fiasco que hacer. Si la persona está trayendo diálogo, tenés que seguir, tenés que confrontar ideas, tenés que plantar semillas, tenés que mucho acompañar, sostener miradas, sostener sentimientos. Y ahora ya no hay fiasco que valga. Y pasan 4 o 5 horas de sesiones y quedo fundido. Quedo fundido en lo que puedo laburar. Y de hecho renuncié a la clínica que sponsorea este podcast, clínica que estuviste internada, la clínica de Carrasco, de Ser Libre, cual amo y amé por todos los amigos que hoy en día me dio y la experiencia laboral que me dio. Y los turnos eran de 18 horas o 20 horas seguidas, con 25 o 30 adictos. Yo quedaba muerto. ¿Por qué? Porque culturalmente yo no estoy acostumbrado o no estoy capacitado, no se me caen las plumas por decirlo, para trabajar tantas horas seguidas en una demanda alta. Y yo creo que hay un poco un fiasco de eso. Así que no, vos confía en tu capacidad, Ceci, y seguí laburando que vas a llegar vos. Una de las cosas que me mantiene hoy serena es
salir del hacer por otros y hacer más por mí. Y cosas que nadie ve. Cada día hago menos cosas que todo el mundo ve y más cosas que nadie ve. Mi gran problema es qué quería mostrar. ¿Qué quería mostrarle al mundo? ¿Qué Cecilia? ¿Qué querías mostrarle al mundo? Yo quería mostrar a una piba que tenía contactos, que podía todo. ¿A tu viejo? A mi viejo también. Y mi viejo había trabajado en el mismo ambiente y yo quería ser como él. Y cuando él se había caído yo me deprimí mucho, cuando él económicamente tuvo un momento de... Cuando él volvió a la cancha, yo sentía como una admiración, yo quería hacer eso. Pero después yo le quise mostrar muchas veces a él, mirá en lo que me convertí, mirá, soy como vos. Y yo sentía que él no me escuchaba, que no quería recibir. Y eso fue una de las grandes frustraciones. Después, cuando ya el consumo era muy alto, ya estaba en la mía y no compartía tanto. Pero yo le quería mostrar al mundo que tenía una importancia, que cuando le sacás todas esas plumas, todos esos colores, soy una persona y disfruto de ser una persona más del montón. ¿Qué lo tiró? A mí me cuesta un huevo. Yo hasta en recuperación sigo teniendo un personaje bárbaro y este podcast es un poco para contar de mí también, ¿viste? Tengo la necesidad, siento que mi viejo no me ve y estoy re bien con mi padre. Mi padre, Joseca, que le mandamos un beso enorme, es un crack el loco, es divino. Yo estoy re orgulloso del padre que tengo, pero hay una parte mía sensible que quiere que ser vista por mi padre. Mirá, comento una anécdota a ver si se identifican, pero... El otro día mi padre, en el cumpleaños de mi hermana, se emociona. Está yendo a la psicóloga mi padre, ¿viste? Está movilizando. Él y yo estamos laburando mucho en lo familiar. Va al cumpleaños de mi hermana y manda un audio después del cumpleaños del otro día, porque no se animó a hablarlo en el momento. Entonces manda un audio y pone, bueno, qué lindo ver a toda la familia junta, qué bien Vero por tal cosa, qué bien las chiquilinas, mis sobrinas, Julieta y Clary. Qué bien Josema, mi hermano, Susana, mi madre, y estaba mi primo también, y Joaquín, qué lindo Joaquín. Y no me nombra. Yo en estos 10 años he hecho un cambio radical de mi vida. Me he convertido, no sé si en forma actuada o sensible, no me importa, en uno de los mejores tipos que yo conozco. O sea, ante mi juicio, esto es muy egocéntrico decirlo, pero ante mi juicio, yo en mis acciones, digo, loco, qué bien, guacho, bien, vos estás haciendo el bien, tirando billetes de bien para todos lados, ¿viste? Pagando las cuentas fijas, siendo un tipo honorable, responsable, ayudando, sumando. Y mi viejo no me nombró, ¿entendés? Yo le decía a la psicóloga, llorando, ¿no? Le decía a la psicóloga, no me va a ver. Y la psicóloga me decía, y bueno, ¿importa o te tenés que ver vos? Me dijo, ¿viste? Yo hay una parte que me cuesta tanto, ¿viste? Estoy esperando. ¿Te identificás con esto? Yo vi un poco en vos un tema con tu viejo, ¿viste? Así, de olfato, Mi sueño desde chiquitita era que él me vea. Cuando él me vanagloriaba, decía que yo era buena en determinadas cosas y le contaba a los demás en lo que yo era buena, yo si hubiera sido un perro, movía la cola en ese momento. Pero tenía como... Y cuando él hizo cosas que a mí no me daba para admirarlo o aplaudirlo, cosas por las cuales no la juzgo, es su vida, es un tipazo, lo adoro, se me destruyó la imagen de Dios. Para mí él era Dios. Y cuando él dejó de verme a mí, y hoy, en recuperación, somos los dos muy fríos, alemanes. ¿Te estás empezando a identificar con tu padre? Estoy entendiendo muchas cosas. Claro. Y en recuperación él me dice, y se fija mucho más en mí, ahora que Cecilia no brilla en nada, no brilla con esa brillantina. Claro, te iba a decir. Brilla por sí misma, no brilla con brillantina purpurina. Pero me resalta cosas en mí que antes capaz que yo creía que eran mucho más importantes, me resalta cosas sencillas que me volvió a mirar. Exacto. Y para mí es importante. Yo me siento... ¿Sabes qué me pasa? Me pasa con mi padre y me pasa con todo el mundo. Cuando la gente le dice Juancito, Pepito, y a mí me dicen Cecilia, para mí me están insultando. Porque le dije a un operador de Ser Libre un día, ¿por qué decís todo diminutivo si a mí me decís Cecilia? ¿Te hice algo? Siempre me importó cómo me traten, cómo me vean. Era como que yo, a partir de lo que los demás me transmitían, era.
Sí, recuerdo cuando yo te hacía algunas intervenciones estrictas porque, ¿te acordás eso que yo te decía que vos podías más y que te trataba con un poco de dureza? Y vos me decías, vos, pero a todo el mundo lo tratás re cariñoso y a mí me bajás con un hacha. Y yo te decía, vos, porque vos podés mucho más de lo que estás haciendo, ¿entendés? Porque vos limpiabas, me acuerdo que alguien no quería limpiar y limpiabas su área también, te ibas a cocinar después, todo, y buscabas una especie de reconocimiento en las figuras autoritarias, en ese caso en mi turno, pero sí, te venía esa, vos, pero volviendo al tema de los padres, yo creo, primero que ahora ahora siempre fuiste madre y podés empezar a analizar qué paralelismo tenés con tus viejos, vos con tu hija, ¿no? Muchos. Pero también a entender que los padres dan, yo concluí esto con la psicóloga hace poco y me trajo mucha paz, que los padres dan las cosas como ellos quieran darlas. Y que generacionalmente es diferente cómo se da el amor. Y que está, yo qué sé, mi viejo, hay una anécdota de mi madre que es que mi madre y mi viejo, no sé cuál de los dos, chocó con el hombro un caballo de la policía que le venía a pegar a su pareja en la dictadura y que venían de pintar cordones y corretear por ahí. Y esa era su adolescencia. Yo tuve una adolescencia de Parque Biarritz, marihuana y chuponeo por los árboles. Sin que la policía nos paraba, pero era otro cantar. No se decía tanto te quiero en la época. Bob Marley no estaba sonando en el Discman y no había Discman tampoco en la época de ellos. Una frase que me dijo mi padre en una charla, yo cuando era chico en tal año apareció la tele a color, me dijo. Y dije, loco, vení del blanco y negro, papá, donde la sociedad era todo blanco y negro. Claro, lo era, sepia era. Y claro, entonces es como un viaje también, analizar sin tomar en cuenta el contexto y lo generacional. Y otra vez caer también en el juicio, vos. ¿Cómo juzgamos con la dureza que jugamos a nuestros padres y cómo le exigimos, loco, eh? Bueno, yo en este camino, una de las cosas que me está haciendo bien para poder dejar de juzgar o dejar de pretender o dejar de darme cuenta que son mis vínculos, son mis padres, es mi hija, pero son otras personas. No todos son mis padres, mi hija. También es Ricardo, como hombre, exacto, como su vida, como su camino. Exacto. Y con su sombra también. Y con su sombra. Y me empecé a correr del centro, porque a mí el consumo me había dejado en un ambiente muy egocentrista donde todo pasaba por mí. Eso me generaba un peso increíble. Totalmente. Y a su vez un ego increíble. Y estoy empezando a diluir eso en ver hasta mi hija, que es chiquita, es una persona que no me pertenece, que puede levantarse de mal humor y no es que me está odiando. Y mi padre puede haber tenido sus errores, son de él, y mi madre, sus aceptaciones y sus errores son de ella. Y eso me aliviana el camino, me allana bastante el camino también. Estás loca. ¿La estás comprendiendo? También estoy loca, sí. No, estás loca en una cariñosa. Para mí estás más cuerda que mucha gente, Ceci. Yo cuando llamo a las personas a la sombra, a este maravilloso podcast que con mi amigo Fernando, que le agradezco ya y aprovecho, estamos produciendo y haciendo, sin fines de lucro, porque escuché unas críticas ahí que me dolieron, pero bueno, que piensen lo que quieran, siempre van a hablar, siempre van a hablar. Lo importante es que hablen. Y yo creo que lo hacen con cariño también, pero tal vez es sin fines de lucro. Y esto es para contar historias de personas que para mí brillan, ¿viste? Y que quiero mucho. Nadie que viene acá no se va a sentar acá a hablar conmigo sin cariño. Yo quiero mucho a la gente que invito. A vos, Ceci, te quiero mucho. Participé en tu construcción. Es una de las cosas más lindas que viví el año pasado. No conocerte, que me dijera vos, ayúdame, loco, y yo decir, bueno, te internás ahí de tarde, ¿viste? A mí me llena de orgullo eso. Y es algo que quedó en vos después, porque lo mío, ayer jodía con un amigo que ser operador terapéutico es empujar un poquito, ¿viste? Es poner las rueditas y empujar al auto. Pero hay algo fundamental que vos hiciste en mí y yo cada vez tanto te lo recuerdo. Me dijiste, y yo en un momento donde creo que yo sentía que nadie me lo recalcaba, me dijiste que creías en mí, que creías que yo iba a poder. Sí. Y cada tanto me lo refrescás. Sí. ¿Sabes el valor que tiene eso para una persona que está en el fondo del pozo? Yo te voy a estar eternamente agradecida porque me demostraste que creíste en mí, no solo me lo dijiste. Vos mantenete limpia. Sin duda. Mantenete limpia y crecé, y si mañana ves un Juanito o una Ceci, dale una mano, ¿viste? Sin duda. A mí eso no lo traje yo, a mí me lo enseñaron en mi casa, me lo enseñaron afuera de mi casa a otras personas,
Y me lo enseña gente que ha dado muchísimo, ¿no? Están escritos en la historia y también no están escritos en ningún libro, pero hay mucha gente que da una mano. Yo soy un pesimista, por definición, pero soy bastante elefantista, porque así, comprendiendo que la sociedad está jodida, esta sociedad que no pone el pica pica, esta sociedad que por momentos vectorialmente parece idiota o egoísta, esta sociedad que se preocupa más de un perro que de un niño y que no larga una monedita y se queja, gente que tiene mucha plata se queja y no pone plata para alimentar niños, de esta sociedad en que venimos, también tiene la otra cara de la moneda. Gente que se rompe el lomo para que el mundo sea un poco mejor, ¿viste? En la historia de la humanidad no se recalca mucho, se recalca a los que tiran bombas, ¿viste? Pero si uno hurga, ve mucho amor, ¿viste? Yo creo en eso. Aparte que también siento una especie nací en este mundo cristiano, ¿no? Y tengo la imperiosa necesidad de redimirme, pero no por lo que diga Dios cristiano, sino porque yo en consumo la cagué mucho, vos. Y también, ¿cómo decirlo sin que me duela, no? Pero manipulé mujeres, jodí mujeres, no me importó lastimar el corazón de mujeres. Y también amigos, y también a la misma familia que yo juzgué. Entonces, hay una parte mía que necesita caminar derecho ahora, ¿viste? Y dar todas las manos que puedan. A veces termino perdiendo mucho tiempo por este camino, pero al final del día me siento bien. Lo hice por mí también, Ceci. Pero te quiero mucho a vos, y me alegra verte en el presente que te veo, vos. El otro día, en una sillita por ahí, me dijiste algo re lindo, ¿viste? Una reflexión sobre el anonimato, ¿viste? Los principios y las personalidades. Estuvo increíble, ¿viste? Escucharte filosofar con algo que no viene de la cantina, que no viene de la calle, que no viene de lo burdo, que viene con la recuperación, ¿está? Y me quedé muy feliz por vos. Estás intelectualizando este tema. Para mí no te frena nadie con tu cabeza y creo que vas a llegar recontra lejos. Lo que más me satisface es que estés al lado de tu hija, ¿está? Haciendo lo que tengas que hacer. Bueno, ¿qué le dirías a una mamá que está consumiendo con su hija ahí en la casa? ¿Qué le dirías hoy? Que no crea que por más mala madre que se sienta, que alguien va a suplantar lo que su hija o su hijo necesita, que es ella. Que cuando uno está en consumo piensa, mejor va a estar con mis padres, mejor te necesita a vos. Y a su vez, aparte de madre, sos una mujer y una persona, que eso es lo que nos están convenciendo permanentemente, que después que sos madre te tenés que doblegar, y que no se olvide de que es una persona, de que es una mujer, que no se olvide nunca y que necesita estar bien por ella. Pero sobre todo que no le da igual, que a ese hijo o hija no le da igual que ella esté o no esté. Que no piense nunca que va a estar mejor con otra persona. Al menos eso es lo que a mí me quedó. Totalmente. Y lo que me mostró ella, que no le daba igual que yo esté o no esté. Y eso fue maravilloso. Bueno, muchas gracias por venir, Ceci. Te quiero mucho. Gracias, y te quiero mucho, vamos para adelante. Te doy un abrazo. Dificultes la llegada del amor. Ese es el cable a tierra. La sombra.